Aldo, esto es real biopolítica. Vamos a hablar sobre la comida antigua de los judíos. Los antiguos judíos comían pescado no kosher, según señalan los arqueólogos. O sea, cuando el hambre manda, el hambre manda. Acá lo tienes. Este es un bagre que tiene una piel suave, no tiene escamas, no es kosher. O sea, no es un animal para comer cocido. Kosher, cocido. Cocer, kosher, cocido. Los animales que son de piel suave y no tienen escamas no se cuecen, no se comen. Ellos solamente comen cocido. Según la Torah, esto no es un pez para un pez kosher, según la Torah. Sin embargo, han encontrado esto. Aquí lo han encontrado. Es como encontrar trozos de huesos de chancho en mientras excavas una sinagoga de la era romana, ¿no? O de la era, algo así. Imagínate encontrar huesos, trozos de hueso de chancho en la trastienda de una sinagoga en la época romana. Ya, igualito es encontrar esto. Es el mismo impacto que si encontráramos esto, que sí se ha encontrado, que es una vértebra de bagre. El mismo impacto, porque también está prohibido. Lo han encontrado acá. ¿No? Bueno, han encontrado también el pueblo de Goliat, su pequeña ciudad, y han encontrado bastantes huesos de chancho. Entonces, era gente europea, ¿no? Que estaba allí justamente en Palestina, en esa época inicios de la Edad de Hierro. Bueno, pero vamos acá. Las leyes dietéticas judías prohíben comer pescado que no tenga aletas ni escamas. Sin embargo, muchos israelitas de este tiempo comieron pescado no kosher con frecuencia. Igual lo comían. Las pistas de estas comidas antiguas surgieron en miles de diminutas espinas de pescado que fueron excavadas en docenas de sitios, en lo que ahora es Israel y el Sinaí. Un nuevo análisis de estos huesos muestra que las personas en Judea, ahora el sur de Israel y parte del Cisjordania en Palestina, ojo, porque el actual Estado de Israel abarca lo que es Judea y mucho más. O sea, si vamos a lo que es el reino de Judea y lo que es el reino de Israel, el actual Estado de Israel debería ser chiquito, no lo que es ahora, porque no era tan grande como el Estado de Israel actual, es mucho más grande que el reino de Judea o que el reino de Israel, mucho más grande todavía. ¿Ok? Ahora se entiende, ¿no? Es mucho más grande, o sea, no es exactamente lo que, entre comillas, sería su herencia ancestral. ¿Mm? Bueno, ellos, los antiguos israelitas, comían pescado no kosher como el bagre y los tiburones. También comían tiburón. Muchos de estos huesos datan de la época en que las prohibiciones contra esos alimentos no kosher o treif se codificaron en los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, es decir, la Torá, el Pentateuco, como le dicen. Por ejemplo, las espinas de pescado aparecieron en lugares hasta el periodo helenístico. 332, Alejandro Magno muere en 333 y hasta el 63 antes de Cristo, ¿no? La época de los macabeos. Toda la época Alejandro, la época macabea, la época helenística. Ahí aparecen las espinas de pescado durante todo ese periodo helenístico. ¿No? Pero en el periodo romano del siglo I, pocas espinas de pescado no kosher aparecen en estos sitios arqueológicos de Judea. Con el tiempo, a medida que el conocimiento de la prohibición se generalizó entre los judíos de base, ellos empezaron a evitar comer este pescado que antes era un elemento básico de su dieta. Pero eso era lo más común, comer esos peces sin escamas y sin aletas. Era lo más común. Pero dice que poco a poco comenzó a generalizarse esa prohibición. O sea, no fue de golpe. ¿Mm? Las advertencias sobre comer ciertos tipos de pescado aparecen en 2 de los 5 libros de la Torá, Levítico y Deuteronomio, según el estudio, Levítico 11, 9-12, dice, de su carne no comerás, todo lo que hay en las aguas que no tenga aletas ni escamas te es detestable. Todo lo que no tenga aletas y escamas no comerás.
porque son inmundos, son animalitos inmundos, no se come. El bagre tiene piel lisa, no tiene escamas, y los tiburones, ya sabemos, son escualos. Están cubiertos por una capa de estructuras en forma de V llamadas dentículos dérmicos, que se parecen más a dientes que a escamas. Los eruditos señalan la redacción y edición de la Torá en el período persa, 539 a 332, es el período de los persas. Ahí se hace la Torá. Pero la pregunta es, ¿cuándo se generalizó entre los judíos la observancia de estas leyes? Porque estas leyes son de la época de Moisés, antes de los reyes, antes de los jueces. ¿No? Se supone que Moisés es el que redacta el Pentateuco, los 5 primeros libros. Y o sea, Moisés es del año, ¿cuándo? Ya hemos hablado aquí de los Ipsos, ¿no? Más o menos de esa época es Moisés, del año 1200, así. El año 1200, sin embargo, recién se estaba aplicando generalizadamente en el año 300, en el año helenístico, ni siquiera en el año helenístico se estaba practicando. Recién se practicó, ¿cuánto? 1000 años después. ¿Cuándo se generaliza esto? Porque medio milenio de años después, no se cumplía a rajatabla lo que decía Moisés respecto a comer estos animalitos, respecto a la prohibición de esos animales. No se está cumpliendo, medio milenio después. ¿Cuándo se generaliza entonces entre los judíos la observancia de estas leyes, la prohibición dietética del pescado sin escamas? ¿Cuándo hay gente común que no está escribiendo estos libros, que no se encuentran entre los intelectuales, los literatos, cuando conocen la Torá, y cuándo lo están observando? ¿No? Porque esto estaba entre los intelectuales de la época. La arqueología está bien adaptada para descubrir lo que la gente está haciendo realmente. Una cosa es lo que te dice la Biblia que no tienes que hacer, y otra cosa es lo que en verdad paraban haciendo. ¿No? ¿Qué significa? Que los escritos que encontramos en la Biblia nos dicen lo que estaba pensando un pequeño número de personas. La arqueología es capaz de descubrir lo que estaba haciendo realmente un gran número de personas. No estaban haciendo exactamente lo que estaba ordenando la Biblia. Vivían de otra manera, muy distinta. Sabemos que el cristianismo tampoco fue algo muy difundido. Era la religión oficial, sí, pero había gente que no le importaba el cristianismo. Por eso el papado usó a los bárbaros para crear el proyecto papal. Usó a los merovingios, usó a los carolingios, usó a los capetos, porque sabía que tenía que hacer general el cristianismo. Y ni siquiera en el Imperio Romano, por más leyes que hicieras, eso se cumplía. Igual pasaba aquí. En la época precristiana también pasaba igual. Una cosa es lo que te dicen los libros, las leyes, la Biblia, y otra cosa es lo que pasó en la realidad. ¿No? O sea, no estoy diciendo que la Biblia esté mintiendo, ¿no? La Biblia no estaba mintiendo. La Biblia explica exactamente cómo se vulneraban las leyes de la Biblia, cómo cada quien hacía lo que mejor le pareciera. Eso está en la Biblia, repetido un montón de veces en el libro de los jueces. Por la arqueología sabemos qué era lo que en verdad estaban haciendo, porque si leemos la Biblia podemos pensar que todos hacían que todos los israelitas vivían en base a todo lo que decía la Biblia. No, no era así. No era así. Ahora bien, finales de la Edad de Bronce, que es el año 1550-1130, siglos antes de la escritura de la Torá, hasta el periodo bizantino, 320-640, se revisaron todos los datos de 20.000 espinas de pescado. Toda esa etapa. Finales de la Edad de Bronce. Vemos que Abraham aparece a inicio de la Edad de Bronce. A mediados, pero de la Edad de Bronce, el año 1800, a 1700 por ahí aparece Abraham. 1700 aparece Abraham. En 1500 todavía están los patriarcas, o sea, desde Abraham, o sea, en 1500. En el año 1100 está Moisés, Josué, ya están los jueces. En el año 1100 están los jueces, y en el año 1000 aparecen los reyes.
siglos antes de la Torá. ¿Qué pasó? Descubrieron que el consumo de pescado no kosher era común durante la Edad de Hierro. En Ramat Raquel, el pescado no kosher era el 48% de las espinas de pescado que se encontraron ahí. Casi la mitad de las esquinas de pescado eran pescado prohibido por la Biblia. Durante la Edad de Hierro, o sea, la Edad Romana. Durante la era romana. Era eso. Era durante la era romana, la Edad de Hierro. La Edad de Hierro es de la Edad romana y unos siglos antes de la Edad romana, que sería la época siria. La época siria es la Edad de Hierro, ¿no? La Edad de Hierro es época siria y antes de la época siria. Los asirios crean el primer imperio en base al hierro, ¿no? Que prácticamente fue un cataclismo el inicio de la Edad de Hierro. Vamos a ver, todo el periodo hasta la Edad de Hierro sería, sí, sería eso, sería esa parte, sería el año 1200 por ahí, 1200 antes de Cristo, eso es la Edad de Hierro. Ahí empieza. Ahora vamos a ver. El pescado no kosher constituye el 48%. En todos los lugares y durante todos los periodos de tiempo, el bagre fue el pez no kosher más abundante, según los peces cartilaginosos, tiburones y rayas, y seguido de ellos. Y en dos lugares, Jerusalén, la capital, y Tel Yonean, las anguilas de agua dulce. En Jerusalén comían anguilas de agua dulce que también estaban prohibidas. En la misma Jerusalén, durante la Edad de Hierro. La Edad de Hierro es la edad de los jueces. En el libro de los jueces aparece el hierro. Sobre todo en el libro de los jueces, cuando habla sobre la historia de Séfora y Baraj. Ahí aparece que Sisara, un caudillo, un señor de la guerra, usó armas de hierro, que era lo mejor de esa época, lo más novedoso, y caballos al tipo egipcio, caballos de guerra, carros de guerra, así tipo egipcio, o sea que también era lo más potente de esa época. Usó esa combinación, la usó, pero al final no le fue tan bien. Bueno, entonces, esa es la Edad de Hierro. Y en Jerusalén todavía. ¿No? Anguilas de agua dulce. Ahora, el periodo persa, en el momento en que se escribió el Pentateuco, ¿qué pasó aquí? ¿La gente seguía sus reglas en el periodo persa? Bueno, sucede que con lo que respecta al pescado, no seguía las reglas de la Biblia sobre pescados. Hasta el siglo II después de Cristo, la evidencia arqueológica muestra que la mayoría de los judíos estaban siguiendo las prohibiciones dietéticas de la Torá sobre el pescado no kosher. O sea, recién en el siglo II después de Cristo, es decir, en pleno Imperio Romano. En pleno Imperio Romano, ¿no? En la parte de mayor esplendor del Imperio Romano. Ahí los judíos, por fin, obedecieron la Biblia respecto a las prohibiciones dietéticas. Los antiguos judíos cambiaron sus hábitos alimenticios para reflejar las leyes de Kashrut, al menos eso es lo que hicieron en lo que respecta a peces no kosher. Carne de cerdo, había carne de cerdo que estaba prohibido, sabemos. El registro arqueológico cuenta una historia diferente. Los cerdos eran escasos en Judea, incluidos los lugares más antiguos que eran anteriores a las prohibiciones alimenticias de la Torá. Los judíos rara vez comieran cerdo. Es posible que sí comieran cerdo, pero fuera rara vez, incluso antes de que la Torá lo prohibiera. No fue porque la Torá lo prohibiera, ellos lo comían o no comían. O sea, la Torá no influía en su dieta. En estos momentos antiguos, la Torá no influía en la dieta del judío. Simplemente no comían cerdo porque era poco práctico criar y alimentar cerdos. ¿Por qué? Porque el cerdo necesita mucha humedad. Y tienes que desviar esa humedad para el cerdo y tienes que desviarla de las cosechas. Porque no hay mucha humedad para usar. O usas esa agua para el cerdo o lo usas para tus cosechas. Tú decides. La gente prefirió las cosechas. Era más práctico usar esos pocos recursos hídricos para las cosechas que para el cerdo.
Eso lo vas a encontrar en el libro de Marvin Harris, Los orígenes de la cultura, caníbales y reyes. Ahí él te habla sobre la prohibición del cerdo, ¿no? Y te lo explica mucho mejor que lo que está acá. O sea, los judíos no comían cerdo, sí, no comían cerdo, pero no porque la Torah lo prohibiera, sino porque no había forma. No había forma. Pero de vez en cuando se daban su gustito. Pocas veces, pero se daban su gustito, cuando se podía. Prácticamente eso, o sea, no les interesaban las prohibiciones. Eso sí, eso aparece después, cuando el Imperio Romano. Eso hacía como parte de una situación nacionalista, que recién empezaron a obedecer su Torah. Antes eran muy relajados. Sin embargo, todavía persiste un agujero negro de evidencia que oculta la transición a la época en que los judíos comenzaron a omitir el pescado no kosher de su dieta. Durante el tiempo en que sucedió ese cambio, el periodo helenístico, cuando el siglo I a.C. estaba llegando a su fin, no tenemos suficientes datos. Los investigadores aún no saben exactamente cuándo comenzó esa transición. Esperemos que las excavaciones futuras descubran conjuntos de peces que puedan responder a estas preguntas. Bueno, hablan de un agujero negro de evidencia, ¿no? En el cual los judíos comenzaron a omitir, de una vez cumplir con la prohibición de la Torá, ¿no? Eso es en el periodo helenístico, pero no tienen suficientes datos. Claro, pero ¿qué pasa en el periodo helenístico? Eso está en el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos no lo tienen los protestantes, lo tenemos nosotros los católicos. Está ahí bien claro que hay una reacción nacionalista. Recordemos que durante el periodo romano hay otra reacción nacionalista. Bueno, el gobierno helenístico, el periodo helenístico, también hay otra reacción nacionalista, ¿no? ¿Por qué? Porque para ser parte del mundo helenístico ya no era necesario ser griego, sino vivir como griego. Esa es la diferencia entre la Hélade griega, que tenías que ser de sangre griega para ser griego, y el mundo que surge con Alejandro Magno, que para estar incluido en esa sociedad tenías que vivir, no era necesario que hayas nacido griego, sino que vivas como griego, que adoptes el estilo de vida de los griegos. Solamente eso era necesario, o sea, que te helenices, que te occidentalices, que te vuelvas, que te agringues. Algo así era, algo así. Tenías que vivir como ellos, tenías que adoptar ese estilo de vida y subsumirte ahí.